Imagina despertar una mañana y descubrir que tus manos ya no son manos, sino pezuñas. Tu voz, antes imponente y respetada, ahora solo emite mugidos incomprensibles. Tu palacio de mármol y oro ha sido reemplazado por un campo abierto, y tu trono, real, por el suelo húmedo donde te arrastras para arrancar hierba con tu boca. La corona que simbolizaba tu poder absoluto ha desaparecido, y en su lugar, cuernos retorcidos adornan tu cabeza. Este no es el comienzo de una fábula fantástica ni el delirio de un poeta. Es la asombrosa realidad que vivió el hombre más poderoso del mundo antiguo, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Si alguna vez has luchado con el orgullo o te has preguntado por qué Dios permite ciertas pruebas en tu vida, esta historia te revelará verdades transformadoras. Demuestra tu interés dando like a este video y suscribiéndote para no perderte revelaciones bíblicas que desafían nuestra comprensión convencional. Bienvenido al canal La Respuesta que Buscas, y hoy exploramos por qué Dios transformó al rey Nabucodonosor en un animal. Para comprender esta extraordinaria historia, debemos primero conocer quién era Nabucodonosor. No estamos hablando de un monarca cualquiera. Este era el hombre que había conquistado el mundo conocido. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel 2:37. Así describió Daniel la posición de Nabucodonosor. Tras derrotar a los asirios y egipcios, había establecido Babilonia como la superpotencia indiscutible del mundo antiguo, extendiendo su dominio desde el Golfo Pérsico hasta las costas del Mediterráneo. Este rey no solo era un brillante estratega militar, sino también un visionario cultural. Bajo su reinado, Babilonia se convirtió en la ciudad más espléndida de su tiempo. Sus murallas eran tan anchas que podían correr carros en paralelo sobre ellas. La puerta de Ishtar, recubierta de lapislázuli azul brillante, deslumbraba a todos los visitantes, y los legendarios jardines colgantes, construidos supuestamente para aliviar la nostalgia de su esposa, eran considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El libro de Daniel nos presenta a este monarca en la cúspide de su poder. Ya había conquistado Jerusalén, deportado a miles de judíos, incluido al joven Daniel, y se había llevado los tesoros del templo para colocarlos en los santuarios de sus dioses. Todo lo que tocaba parecía convertirse en oro. Su palabra era ley absoluta, su voluntad incuestionable. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Estas palabras revelan el corazón del problema, un orgullo desmedido. Es crucial entender que Nabucodonosor no era simplemente un tirano cruel. Las evidencias arqueológicas revelan a un gobernante complejo que se preocupaba genuinamente por el bienestar de su ciudad y su legado. En las inscripciones babilónicas se describe a sí mismo como el que provee, el que cuida de los templos y el constructor. Su problema no era la crueldad gratuita, sino algo mucho más sutil y peligroso: verse a sí mismo como la fuente última de su propio éxito. El capítulo 4 de Daniel comienza de manera sorprendente, con una proclamación del propio Nabucodonosor, dirigida a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Es notable que este decreto real, destinado a ser leído en todo el imperio, no anunciaba una nueva conquista o un nuevo impuesto, era una confesión pública. El rey más poderoso del mundo estaba relatando cómo Dios lo había humillado. Todo comenzó con un sueño perturbador. Nabucodonosor vio un árbol inmenso que crecía hasta el cielo, visible desde los confines de la tierra, que proporcionaba alimento y refugio para todas las criaturas.
Pero entonces un vigilante, un santo, descendió del cielo y ordenó: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Daniel 4, 14, 15. La sentencia continuaba diciendo que su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Daniel 4:16. Aterrado por esta visión, el rey convocó a todos sus sabios y adivinos, pero ninguno pudo interpretar el sueño. Finalmente, Daniel fue llamado. Con evidente preocupación, explicó que el árbol representaba al propio Nabucodonosor. El decreto divino implicaba que sería expulsado de entre los hombres para vivir con las bestias del campo, comiendo hierba como los bueyes. ¿El propósito? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Daniel 4:25. Lo más conmovedor de este pasaje es la reacción de Daniel. Lejos de alegrarse por el inminente castigo del conquistador de su pueblo, estaba visiblemente afligido. Comenzó su interpretación diciendo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos. Daniel 4:19. Incluso ofreció un consejo sincero. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel 4:27. Este consejo revela mucho sobre la naturaleza del problema de Nabucodonosor. Su pecado no era simplemente el orgullo abstracto, sino cómo ese orgullo se manifestaba en injusticia y opresión. El poder sin rendición de cuentas lo había llevado a ver a las personas como herramientas para su gloria, no como seres creados a imagen de Dios. A pesar de la advertencia, el corazón del rey no cambió. Si esta revelación sobre la transformación de Nabucodonosor está resonando en tu corazón, si estás comenzando a ver paralelos con tu propia vida o con nuestra sociedad actual, quiero invitarte a que demuestres tu compromiso con este viaje de descubrimiento dando like a este video ahora mismo. Suscríbete a La Respuesta que Buscas si aún no lo has hecho y comparte en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañas hoy. 12 meses después de la advertencia, el juicio divino se desencadenó. Mientras paseaba por la azotea del Palacio Real de Babilonia, contemplando la magnificencia de Midden-Sinti, su capital, Nabucodonosor pronunció las fatídicas palabras: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. La Escritura nos dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Daniel 4:31. En ese mismo instante, la profecía comenzó a cumplirse. Fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Daniel 4:33. El poderoso se volvió patético, el glorioso se volvió grotesco, el soberano se volvió salvaje. ¿Qué ocurrió exactamente con Nabucodonosor? Algunos sugieren que sufrió una rara condición psicológica llamada licantropía clínica, donde una persona cree ser un animal y se comporta como tal. Otros proponen que padeció una forma de insania que lo llevó a comportarse de manera bestial. Algunos historiadores señalan que hay un período de aproximadamente 7 años en los registros babilónicos donde Nabucodonosor parece haber estado ausente del gobierno activo. Sin embargo, el texto bíblico sugiere algo más profundo que una simple enfermedad mental.
La frase «su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia», Daniel 4:16, indica una transformación fundamental en la naturaleza misma del rey. No era simplemente que actuara como un animal, en algún sentido real. Había perdido temporalmente lo que lo hacía humano. ¿Por qué Dios eligió esta forma particular de disciplina? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma de su pecado. El orgullo es, en esencia, olvidar nuestra condición de criaturas dependientes. Es la ilusión de autosuficiencia, la falsa creencia de que somos los autores de nuestro propio destino. Como dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Al transformar a Nabucodonosor en un ser que pastaba como animal, Dios estaba utilizando una poderosa metáfora viviente. El rey que se había elevado en su orgullo, creyéndose casi divino, fue reducido a la condición más básica de criatura, dependiente. Ya no podía construir, gobernar, ni siquiera comunicarse. Solo podía hacer lo que hacen los animales: sobrevivir día a día, completamente a merced de su entorno y, en última instancia, de su creador. Esta lección era particularmente significativa en el contexto de la antigua Babilonia. En la teología babilónica, el rey era considerado el representante de los dioses, un ser casi divino. Las inscripciones de Nabucodonosor lo muestran atribuyéndose a sí mismo y a sus dioses todo su éxito. Al reducirlo a la condición animal, Dios estaba demostrando gráficamente la verdad expresada en el Salmo 49:20. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Pero hay un detalle crucial en esta historia que revela el corazón de Dios incluso en medio del juicio. La cepa del árbol fue preservada. Cuando el vigilante celestial ordenó derribar el árbol, específicamente mandó: «Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra», Daniel 4:15. Esto era una promesa de restauración. El juicio de Dios, aunque severo, no era final. Tenía un propósito redentor. Durante 7 tiempos, probablemente años, el gran rey vivió como una bestia. Imagina por un momento lo que esto significó. El hombre que había dormido en sábanas de lino fino, ahora se acurrucaba en el suelo. El que había disfrutado de los manjares más exquisitos, ahora arrancaba hierba con los dientes. El que había sido reverenciado por multitudes, ahora era evitado como una criatura salvaje. Sus consejeros probablemente ocultaron su condición, quizás alegando una enfermedad que requería aislamiento, mientras mantenían el imperio funcionando en su ausencia. Y entonces, al final del periodo designado, ocurrió algo extraordinario. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Daniel 4:34. Este simple acto, alzar los ojos al cielo, simboliza perfectamente el cambio en su corazón. Por primera vez, el gran rey miró hacia arriba, reconociendo que había alguien por encima de él. La restauración de Nabucodonosor fue tan completa como había sido su caída. No solo recuperó su razón, sino también su trono, su majestad y su gloria. Mis consejeros y mis nobles me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Daniel 4:36. Pero lo más importante es que regresó como un hombre transformado. El decreto con el que comienza el capítulo 4 de Daniel es esencialmente un testimonio público de conversión. El orgulloso monarca que había construido una estatua de oro para ser adorada, Daniel 3, ahora proclamaba: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia».
Daniel 4:37. Esta transformación espiritual es el verdadero milagro de la historia. El cambio físico de hombre a bestia, aunque dramático, palidece en comparación con el cambio interior de un corazón orgulloso a uno humilde y adorador. Y este es precisamente el propósito de Dios en toda disciplina. No simplemente castigar, sino transformar. Como dice Hebreos 12:10-11, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La historia de Nabucodonosor nos enseña varias lecciones profundas. Primero, nos recuerda que el orgullo es el pecado primordial, la raíz de nuestra rebelión contra Dios. Cuando nos atribuimos a nosotros mismos los logros, talentos y bendiciones que en realidad son dones de Dios, estamos repitiendo el error de Nabucodonosor. Segundo, vemos que Dios resiste activamente a los soberbios. Como dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A veces, esta resistencia divina toma la forma de circunstancias que nos despojan de nuestras ilusiones de autosuficiencia. La enfermedad, el fracaso, la pérdida. Experiencias que nos hacen dolorosamente conscientes de nuestra fragilidad y dependencia. Pueden ser instrumentos de la gracia de Dios para quebrantar nuestro orgullo. Tercero, aprendemos que incluso los juicios más severos de Dios tienen un propósito redentor. Dios no humilló a Nabucodonosor para destruirlo, sino para salvarlo. Como un cirujano que causa dolor temporal para lograr sanidad permanente, Dios a veces permite sufrimientos que, aunque dolorosos en el momento, producen el fruto apacible de justicia. Cuarto, esta historia nos muestra que nadie está más allá del alcance de la gracia transformadora de Dios. Si el tirano que destruyó Jerusalén y se proclamó casi divino pudo ser transformado en un adorador del Dios verdadero, ¿hay alguien que esté más allá de la esperanza? Finalmente, vemos que el verdadero propósito de toda la historia humana es que todos los habitantes de la tierra conozcan que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Daniel 4:17. Como dice Filipenses 2:10-11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La única pregunta es si lo haremos voluntariamente ahora o forzadamente al final. Volvamos a la imagen con la que comenzamos. Un poderoso rey transformado en una criatura que pastaba como buey. Esta extraordinaria historia no es simplemente un relato de juicio divino, sino un poderoso testimonio de la gracia transformadora de Dios. Nabucodonosor experimentó lo que podríamos llamar una terapia de choque espiritual. A través de su humillación extrema, Dios le mostró una verdad fundamental que todos necesitamos. Aprender que no somos dioses, que no somos autosuficientes, que toda nuestra fuerza, inteligencia y logros son dones que deben ser reconocidos con gratitud, no exhibidos con orgullo. La transformación de Nabucodonosor en animal no fue un acto de crueldad divina, sino de misericordia radical. Fue el medio por el cual un hombre perdido en el laberinto de su propio ego pudo finalmente encontrar la salida. Alzar los ojos al cielo, reconocer que hay un Dios que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Daniel 4:35. ¿Cuántos de nosotros necesitamos aprender la misma lección? Quizás no construimos imperios ni erigimos estatuas de oro, pero cada vez que vivimos como si fuéramos el centro del universo, estamos repitiendo el error de Nabucodonosor.
Cada vez que nos atribuimos el mérito de nuestros éxitos sin reconocer al dador de todo bien, estamos en peligro. Cada vez que tratamos a otros como medios para nuestros fines, en lugar de como seres creados a imagen de Dios, estamos recorriendo el mismo camino que llevó al rey babilónico a pastar como buey. Isaías 2:11-12 nos advierte: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado, y será abatido. Pero la buena noticia es que no tenemos que esperar a ser humillados como Nabucodonosor para reconocer nuestra dependencia de Dios. Podemos elegir el camino de la humildad voluntaria, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Filipenses 2:6-7. La historia de Nabucodonosor nos ofrece una elección clara. Podemos humillarnos voluntariamente ante Dios ahora o ser humillados por Él más tarde. Como dice 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has reconocido áreas de orgullo en tu vida que necesitan ser sometidas a Dios, te invito a hacer una pausa hoy para reorientar tu corazón hacia Él. Como el propio Nabucodonosor descubrió, no hay paz ni verdadera grandeza fuera del reconocimiento de que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Comparte este mensaje con alguien que pueda estar luchando con el orgullo o que necesite recordar que toda verdadera bendición viene de arriba. Suscríbete a nuestro canal para más enseñanzas que transformarán tu vida espiritual. Y déjanos un comentario compartiendo qué aspecto de esta historia te impactó más. Recuerda las palabras finales de Nabucodonosor, un testimonio poderoso de un hombre que lo aprendió de la manera más difícil. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37. Hasta nuestro próximo encuentro, que Dios te bendiga y te guarde, y que la lección de Nabucodonosor te inspire a caminar en humildad todos los días de tu vida.